Todo empezó el jueves por la noche, cuando volví del gimnasio y vi a mi marido en la cocina con cara de idiota feliz. ¿Tú sabías que ibas tan guapa hoy?, me preguntó, mirándome como si yo acabara de salir de una pasarela. Yo me quedé helada. Porque esa tarde, efectivamente, me había puesto un vestido rojo ajustado. Pero no para él. Para otro. Y ahora él me lo decía con una sonrisa estúpida, sin saber que mientras él estaba limpiando el lavavajillas o viendo la Euroliga, yo me estaba quitando ese mismo vestido en casa de un desconocido. Bueno, ya no tan desconocido. Se llama Sergio. Es abogado, amigo de una amiga de la oficina, y tiene una forma de hablar que te hace sentir escuchada aunque no digas nada interesante. Lo conocí en una cena hace un par de semanas. Hablamos más de la cuenta. Y esa noche me escribió. Yo respondí. Así de sencillo. Así de rápido. Lo que siguió fue una cadena de mensajes, cafés supuestamente casuales, y ese tipo de miradas que te hacen temblar por dentro aunque estés completamente vestida. No me lo esperaba. No lo planeé. Pero cuando me di cuenta, ya tenía el vestido rojo colgado detrás de la puerta del baño de su piso en Chamberí. Y mientras Javier me preguntaba por la receta de la ensalada que me había llevado al trabajo, esa misma que no probé porque estuve comiendo sushi con Sergio en su cama, yo asentía, fingía, sonreía. La mentira más vieja del mundo, todo bien, cariño. Lo peor de todo es que no sentía culpa. Solo adrenalina. Como si llevar una doble vida fuese una especie de droga. Volvía a casa después de ver a Sergio y me sentía invencible. Podía hablar con Javier, cenar con él, ver una serie como si nada. La rutina seguía. Pero yo no era la misma. Y eso fue lo que lo empezó a joder todo. Porque la confianza no se rompe con una confesión. Se rompe con las pequeñas cosas, una mirada que dura un segundo de más, una sonrisa que no llega a los ojos, una noche en la que finges estar cansada solo para no tocarlo. Y Javier, tan torpe para lo emocional como era bueno con los Excel, empezó a notarlo. Pero no como crees. Y ahí es donde empieza de verdad esta historia. El viernes siguiente, Javier volvió antes de lo habitual. Me dijo que había salido antes del trabajo porque su jefe había tenido un problema familiar y todos pudieron marcharse. Lo dijo como si nada, mientras dejaba el maletín en la mesa del salón. Yo acababa de salir de la ducha, con el pelo aún húmedo y la toalla enrollada como si fuera una escena normal de cualquier otro día. Pero ese día no era normal. Porque 2 horas antes yo había estado en el piso de Sergio, en su cama, y en el cajón de mi bolso llevaba aún la braguita que me quité allí, sin tiempo de vestirme del todo antes de volver a casa. Y ese pequeño detalle, esa prenda que normalmente pasaría desapercibida, fue la chispa que encendió todo. Javier no es un tipo muy observador. Nunca lo fue. Si me cortaba el pelo, tardaba 3 días en notarlo. Si cambiaba algo en casa, se enteraba cuando ya llevaba semanas ahí. Pero esa tarde, por alguna maldita casualidad o destino estúpido, decidió recoger mi bolso del sofá para despejar la mesa. Lo hizo sin pensar, como se hace con las cosas que no tienen importancia. Pero al levantarlo, algo cayó al suelo. No lo vi al principio, pero él sí. Bajó la mirada, se agachó, lo recogió con una lentitud que no entendía al principio. Y entonces lo vi en su mano, la braguita negra de encaje, enrollada como una prueba que no necesitaba explicación. Me miró sin decir nada, con la frente fruncida, como si quisiera buscar una lógica que no aparecía. Yo no dije nada. El silencio duró unos 10 segundos, que fueron largos como semanas. Después levantó la vista y me preguntó, ¿esto es tuyo? Y yo, en vez de inventarme una excusa rápida o mentir como cualquier persona con un poco de instinto de supervivencia, respondí con un sí que se me escapó antes de poder procesarlo. Ni siquiera era una afirmación honesta.
Fue más bien un reflejo, como si estuviera cansada de fingir. Entonces todo se volvió incómodo. No gritó. No lloró. No rompió nada. Solo dejó la braguita en la mesa, se quitó la chaqueta, se sentó en el borde del sofá y se quedó ahí. Como si estuviera intentando ordenar lo que acababa de ver, de escuchar, de entender sin que yo dijera nada más. Después de unos segundos, volvió a hablar, esta vez sin mirarme. ¿Cuánto tiempo? Lo dijo como si me estuviera preguntando por un plazo de entrega o una factura. Y eso me rompió más que cualquier insulto. Porque no había odio en su voz. Solo decepción. Y una calma que era peor que cualquier estallido. No contesté enseguida. Pensé en mentir. Pensé en decir que fue una vez, que fue un error, que estaba confundida, pero todas esas frases eran patéticas incluso en mi cabeza. Así que respondí, unas semanas. Él asintió, como si eso fuera suficiente, y se quedó callado. Durante un minuto, nadie dijo nada. El sonido del frigorífico, el tráfico afuera, y la respiración contenida de alguien que no sabe si está más triste o más enfadado llenaron la habitación. Yo me senté en el otro extremo del sofá, manteniendo distancia, como si eso arreglara algo. Él finalmente se levantó, caminó hasta la puerta, cogió sus llaves, y se detuvo. No sé si me dan más ganas de romper algo o de no volver nunca más, dijo. Cerró la puerta con cuidado, sin portazos, sin dramatismos. Se fue como se va alguien que no sabe si va a regresar. Me quedé sola en el salón, con la braguita sobre la mesa, con el pelo aún húmedo, y con una mezcla de vergüenza y un extraño alivio. Porque ahora, por fin, todo estaba sobre la mesa. Las horas siguientes fueron lentas, pesadas, confusas. No me atrevía a llamar a Sergio. Ni siquiera quería. Me metí en la cama temprano, sin cenar, esperando que Javier volviera o al menos mandara un mensaje. No lo hizo. Al día siguiente tampoco. A mediodía recibí un mensaje suyo que decía, necesito espacio. Volveré cuando se me pase el asco. No contesté. Porque no había nada que pudiera escribir que cambiara algo. Y la palabra asco seguía dando vueltas en mi cabeza. No por cruel, sino por cierta. Esa noche dormí sola, y fue la primera vez en años que no me sentí acompañada ni siquiera por el ruido de una segunda respiración. Pensé en todo. En lo que tenía con Javier. En lo que no teníamos desde hacía tiempo. En lo que buscaba con Sergio y en cómo había perdido algo que no sabía que aún me importaba. No sentí culpa, exactamente. Sentí que era una versión de mí que no reconocía. Como si alguien se hubiera metido dentro de mi cuerpo y hubiera tomado las decisiones por mí. Pero sabía que no era así. Nadie me obligó. Nadie me arrastró. Fui yo. Consciente, voluntaria, egoísta. El domingo por la mañana, Javier volvió. Entró en silencio. No dijo nada al verme. Solo se metió en la ducha y después en la habitación. Cogió una mochila, metió ropa, su portátil, cargadores. No hacía falta preguntarle nada. Iba a irse por unos días. Me acerqué a él y le pregunté, ¿te vas a casa de tus padres? No, respondió, sin dar más explicaciones. Después añadió, voy a necesitar que no me llames. No quiero hablar contigo aún. Y no quiero verte. Y se fue. Esta vez sí, con un portazo. Y entonces sí lloré. No porque se fuera. Sino porque por primera vez me di cuenta de que podía no volver. Javier volvió a casa el miércoles por la noche. No avisó. Solo apareció. Abrió la puerta con sus llaves y entró como si nada, como si fuera un día cualquiera. Yo estaba en el salón,
viendo una serie que ni siquiera recordaba cómo se llamaba. Me levanté de inmediato y me quedé de pie, sin saber qué hacer, si acercarme, si decir algo. Él dejó las llaves sobre la mesa, se quitó la chaqueta y me miró como si le estuviera ocupando el aire. Caminó directo hacia la cocina, abrió la nevera, sacó una cerveza, la destapó y se apoyó contra el mueble. Lo observé en silencio hasta que no aguanté más. Me acerqué, paré a 1 metro de distancia y le dije su nombre con una voz que sonó más débil de lo que esperaba. Javi, dije. No respondió. Bebió un sorbo y me miró con los ojos entrecerrados, como si estuviera evaluando si valía la pena escuchar lo que fuera a salir de mi boca. Tenemos que hablar, añadí, aunque sabía que no era lo que él quería oír. Sí. Ahora sí. ¿Te ha dado el ataque de honestidad? Dijo sin levantar la voz, pero con una frialdad que me cortó por dentro. No quiero justificarme, pero... Pues no lo hagas. No me interesa tu versión, interrumpió, sin pestañear. Sé todo lo que necesito saber. Tú te bajaste las bragas para otro y después volviste a casa como si nada. No necesito un contexto. No necesito una historia. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero... Y sin embargo aquí estás, pidiendo, me cortó de nuevo, más seco. ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que te perdone? ¿Quieres convencerme de que fue un error? Me quedé callada unos segundos. Él apoyó la cerveza en la encimera y cruzó los brazos. No quería estar ahí, pero al mismo tiempo parecía que necesitaba decirlo todo, sacarlo todo. No fue solo sexo, solté, porque sabía que estaba pensando eso y prefería ser yo quien lo dijera. No me jodas, respondió, sin moverse. Encima me vienes con que tenías una conexión profunda con tu amante. Qué bonito. ¿Le hablaste de mí? ¿Le dijiste que estabas casada? Sí, lo sabía desde el principio. Entonces no es solo culpa tuya. Bien. Ya puedo imaginarme a ese imbécil mirándome a la cara sabiendo que se follaba a mi mujer. A lo mejor hasta brindaba por mí después. No estoy aquí para defenderlo a él, dije, intentando mantenerme firme. Estoy aquí para hablar de nosotros. No hay un nosotros, Clara. Hay tú. Tú y tu necesidad de sentirte deseada. Tú y tu ego herido. Tú y tus decisiones. ¿Quieres saber qué hay de mí? Pues yo estaba aquí. Haciendo la cena. Pagando facturas. Pensando en qué día podríamos irnos de viaje. Pensando si íbamos a adoptar un perro. Esas eran mis preocupaciones. Y tú estabas con otro. No lo planeé. No me levanté una mañana queriendo engañarte. ¿Y eso qué importa? ¿Te crees que al decir que no lo planeaste se me va a pasar el asco? ¿Me tomas por tonto? No. Solo, no sé cómo llegamos a esto. ¿Cómo llegamos? No. No digas llegamos. Yo no llegué a ningún sitio. Yo estaba donde siempre estuve. Tú fuiste la que se bajó del coche, te metiste en otro y aceleraste. Javi, lo nuestro no estaba bien desde hacía tiempo. ¿Y por eso te abriste de piernas para otro? ¿Ese fue tu plan para arreglarlo? No digas eso así. ¿Cómo quieres que lo diga? ¿Qué tuviste una aventura? ¿Qué cometiste un desliz? ¿Quieres edulcorarlo para que duela menos? Pues no. Te acostaste con otro tío. Lo hiciste varias veces. Después volviste a casa. Me miraste a la cara. Dormiste conmigo. ¿Sabes qué es eso? Eso es crueldad. Me quedé sin palabras. Él estaba hirviendo por dentro, pero hablaba con tanta calma que dolía más. Se pasó una mano por la cara, respiró hondo y caminó hasta el pasillo.
Pensé que se iba otra vez, pero volvió con una bolsa de deporte. Me voy a casa de Diego. No quiero estar aquí. No quiero verte. No sé si quiero volver. ¿Podemos ir a terapia? ¿Intentarlo? Tú puedes hacer lo que quieras. Pero a mí no me pidas que arregle lo que tú rompiste. ¿Te vas sin decidir nada? Ya decidí. Me voy. Lo demás no me lo pidas hoy. Se puso la chaqueta, cogió la bolsa, y justo antes de salir se giró. Te creía mejor que esto. Y cerró la puerta. Esta vez sí, con fuerza. Me quedé de pie en la cocina, con la cerveza a medio terminar y el sonido de la puerta resonando todavía. No supe si había perdido a mi marido para siempre, pero por primera vez entendí que todo lo que viniera después ya no dependía solo de mí. El viernes por la mañana fui a trabajar como si todo estuviera bien. No había dormido nada. Tenía la cara hinchada, los ojos rojos, pero me esforcé en arreglarme. Me puse una blusa blanca, el pelo recogido, pintalabios discreto. No por vanidad, sino porque necesitaba parecer entera. Si me derrumbaba en casa, no iba a hacerlo también en la oficina. En mi escritorio tenía varios mensajes sin leer, tareas pendientes, pero no hice nada durante una hora. Solo miraba la pantalla. En algún momento recibí una notificación, un correo nuevo de Javier. No lo abrí enseguida. Lo dejé ahí, mirándolo. Finalmente hice clic, esperando una bomba o una línea cortante. Pero lo que encontré fue peor. Era un documento adjunto. Al abrirlo, descubrí un listado de contactos con sus respectivos nombres y direcciones de correo. Encima, una nota que decía, esto es lo que pasa cuando juegas con lo que no entiendes. No me costó entender de qué se trataba. Él había creado una carpeta compartida, y dentro había fotos mías. Fotos que yo misma me había hecho. Algunas eran selfies en casa, otras eran capturas de pantalla de videollamadas que tuve con Sergio. Ninguna era pornográfica, pero todas eran privadas. Ahí estaba yo, con ropa interior, en poses sugestivas, riéndome, diciendo cosas que solo se dicen en confianza. Sentí un calor en la nuca que me subió hasta la frente. No porque me diera vergüenza lo que se veía, sino por el nivel de detalle. Javier no solo había descubierto mi traición. La había diseccionado. Y ahora la tenía lista para distribuirla. Entré en pánico. Fui al baño y le llamé. Me temblaban las manos. No contestó. Le mandé un mensaje. Nada. Escribí uno tras otro. Al final, después de 5 intentos, contestó. Estoy en una reunión. Luego hablamos. Lo que no sabía es que esa reunión era en el despacho del director de recursos humanos de mi empresa. Y lo supe porque una hora después me llamaron de administración. Que Javier había solicitado una cita con el departamento para hacer una denuncia. Que quería entregar documentación relativa a una situación de conflicto entre su esposa, o sea yo, y un compañero de otra empresa con quien, según decía, mantenía una relación personal que podía afectar a la imagen de ambas compañías. Salí de la oficina blanca como el papel. Me encerré en el coche. Intenté llamarlo de nuevo. No contestó. Le mandé un mensaje con una sola palabra, para. Me contestó a los 5 minutos, ¿ya te molesta? Qué curioso, a mí también me molestó verte disfrutar con otro. Luego otro, he enviado el enlace a tu madre, a tu hermana, a tu jefe, y a Sergio. Supongo que ahora estamos en igualdad de condiciones. Cerré el móvil. Me temblaban las piernas. Me sentía expuesta, desnuda, ridícula. Todo lo que había sido privado estaba ahora en manos de quienes jamás debieron saberlo. Y lo peor es que Javier había sido quirúrgico.
No había gritado, no había golpeado nada, no me había insultado. Solo había tomado las piezas y las había colocado con una precisión brutal para que cada persona clave en mi vida viera exactamente lo que él había visto. A mediodía recibí una llamada de mi hermana. No dijo hola. Solo preguntó, ¿es cierto? Le dije que sí. Me colgó. Después, una llamada de mi jefe. Quería verme el lunes. No aclaró por qué. Solo dijo que era importante. Supuse que no era para felicitarme por mi rendimiento. Por la tarde, fui a casa de mi madre. No estaba en casa. Me había bloqueado en WhatsApp. Mi padre no me contestó las llamadas. Me fui caminando por el barrio, sin dirección, sin saber si quería llorar o gritar. No podía hablar con nadie. No podía mirar a la gente a la cara. Javier me había devuelto el golpe con una frialdad que no le conocía. Me hizo sentir lo que él sintió. Y eso, en el fondo, era lo más justo. Porque yo lo había destruido primero, pero él había elegido cuándo y cómo devolvérmelo. Y lo hizo sin mancharse las manos, sin levantar la voz. Solo usando las herramientas que yo misma le había dado. Volví a casa por la noche. No había señales de que Javier hubiera pasado por allí. Todo estaba como lo había dejado. En el dormitorio, el cajón donde guardaba mis cosas estaba abierto. Faltaban algunos documentos, un disco duro, mi diario. Javier se lo había llevado. No para leerlo, sino para tener todo lo que pudiera necesitar si esto llegaba a los tribunales. Pensé en denunciarlo, pero sabía que no serviría de nada. No había publicado las fotos. Solo las había compartido con personas concretas. Personas que conocían nuestra historia, que podían tener una opinión, pero que no iban a moverlo por ahí. Aún así, la vergüenza era suficiente. Cené un yogur, me metí en la cama, y pasé la noche en vela. No por culpa, sino por la angustia de saber que no tenía control sobre nada. Él había tomado la narrativa. Él tenía el poder. Y aunque yo había comenzado el derrumbe, él lo estaba terminando. Me pregunté si eso era lo que quería desde el principio. Hacerme sentir que lo había perdido todo, y que no tenía derecho a quejarme. Y lo peor es que tenía razón. El sábado por la tarde, después de casi una semana de mensajes cortantes, llamadas ignoradas y un silencio que pesaba más que cualquier grito, Javier apareció sin avisar. Escuché la cerradura girar y supe que era él, porque nadie más usaba esa llave. No me levanté del sofá. Me quedé sentada, con las manos cruzadas sobre las piernas, sin mirar directamente hacia la puerta. Lo vi pasar de reojo, caminar hasta la cocina, dejar una bolsa sobre la mesa y servirse un vaso de agua. Luego se quedó allí, de pie, observándome desde el marco. No dijo nada. Yo tampoco. El silencio se volvió insoportable, así que hablé primero, sabiendo que cualquier palabra podía ser la última. No voy a pedirte que me perdones, dije con voz seca. Pero sí necesito que hablemos. No por ti. Por mí. Javier asintió levemente. Caminó hacia el sillón frente al mío y se sentó, con los codos apoyados en las rodillas. No me miraba, miraba el suelo, como si necesitara ordenar las ideas una última vez antes de dejarlas salir. Ya lo pensé todo, dijo finalmente. No sé si me arrepiento más de haber estado contigo todos estos años o de no haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando. Lo único que sé es que no tengo fuerzas para seguir en esto. No quiero una casa donde no sé si la persona que tengo al lado me respeta o me desprecia en silencio. No quiero convivir con alguien que me sonríe por la mañana y por la tarde se desviste para otro. No respondí. Lo dejé hablar. Sabía que necesitaba decirlo todo. Y yo necesitaba escucharlo sin interrumpir.
Tampoco quiero vengarme más. Ya hice lo que tenía que hacer, y sí, me sentí bien en el momento. Pero después, no sé, me quedé con una sensación rara. Como si ya no valiera la pena seguir con esto. No por compasión, sino porque ya no me importa. Y eso es peor. Me di cuenta de que no tengo nada que recuperar aquí. Entonces esto es el final, dije, como si aún hubiera alguna duda. No sé si es el final de todo, pero sí de esta versión nuestra. No quiero un matrimonio de cartón. No quiero acostarme al lado de alguien por rutina. Quiero algo que ya no tenemos. Y tú tampoco lo quieres, aunque no lo admitas. Si lo quería, respondí, casi sin aire. No sé en qué momento empecé a confundirme, pero no era algo contra ti. Era algo roto en mí. Eso no cambia nada, dijo sin dureza, solo constatando un hecho. No me importa si fue por aburrimiento, por ego, por crisis personal. Lo hiciste, y eso no se puede deshacer. Y yo ya no puedo vivir con eso todos los días. ¿Quieres divorciarte? Quiero separarme, aclaró. Legalmente, emocionalmente, físicamente. No sé si llamarlo divorcio o lo que sea. No estoy pensando en firmar papeles mañana, pero sí sé que necesito que esto se acabe. Que vivas tu vida. Que yo tenga la mía. Me costó mantener la mirada fija. Tragué saliva, intenté contener el temblor en los labios. ¿Y los amigos? ¿Nuestra gente? Ellos sabrán lo que quieran saber. Algunos tomarán partido. Otros desaparecerán. No me importa. No quiero dar explicaciones. Quiero paz. ¿Y Sergio? No me importa Sergio. No quiero saber si sigues viéndolo o no. No me afecta. Él no me debe nada. Tú sí. No lo he vuelto a ver, dije. Lo bloqueé. No necesito saberlo. Ya no me interesa tu vida personal. Lo que hagas a partir de ahora no tiene nada que ver conmigo. Solo quiero que lo entiendas. No hay odio. No hay rencor. Solo hartazgo. ¿Y si con el tiempo? No, me interrumpió. No hay vuelta atrás. Aunque lo olvidara, nunca volvería a confiar. Y sin confianza, no se construye nada. Aunque lo intentáramos, viviríamos en una casa llena de sospechas y silencios incómodos. No vale la pena. Nos quedamos en silencio un rato. Yo miré la mesa, él se recostó contra el respaldo. Afuera comenzaba a oscurecer. La luz entraba tenue por las cortinas. Era un momento que, en otras circunstancias, habría sido perfecto para reconciliarse. Pero ese día no quedaba nada que juntar. Todo estaba dicho. Todo estaba claro. Me voy el lunes, dijo. Ya tengo dónde quedarme. Te dejo el piso hasta que tú decidas qué hacer. No tengo prisa. Solo quiero empezar de nuevo, sin esto. Asentí, incapaz de protestar. Gracias por venir, dije al final. Podrías haberlo hecho todo a distancia, y aún así viniste. Aunque duela, te lo agradezco. No lo hice por ti. Lo hice porque necesitaba mirarte a la cara y decirte que ya no me duele. Y eso, Clara, es lo que realmente me libera. Se levantó. Cogió su bolsa. Me miró una última vez. Esta vez sin rabia. Sin lástima. Solo con una especie de resignación serena. Y se fue. Esa noche no lloré. No por falta de dolor, sino porque había llegado a un punto donde ya no quedaban lágrimas. Lo que vino después fue el silencio, el verdadero, el que se instala cuando todo ha terminado y no hay más que decir.
Pasaron 3 semanas desde aquella última conversación y desde entonces no volví a ver a Javier. No hubo mensajes, llamadas ni correos. Él se fue el lunes, tal como había dicho, y no dejó rastro de su presencia más allá de algunas cosas que aún estaban en el armario. Yo no toqué nada. No por esperanza, sino por no saber qué hacer. Los días pasaron uno tras otro, con una rutina que parecía más automática que voluntaria. Me levantaba, trabajaba, comía lo justo, dormía poco. A veces ni me duchaba. La casa entera parecía suspendida en un estado de espera que ya no tenía sentido. No sabía si quería seguir viviendo allí, si debía vender, alquilar, marcharme. Todo lo que antes parecía tener una estructura clara ahora era una sucesión de preguntas sin respuestas inmediatas. La vida no se había derrumbado de golpe, pero cada cosa había dejado de tener su lugar. Mis padres seguían sin contestarme. Mi hermana me mandó un mensaje una semana después para preguntarme si necesitaba algo. Le dije que no. Después no volvimos a hablar. En la oficina las cosas eran tensas. Nadie decía nada abiertamente, pero sabía que el correo que Javier había enviado no había pasado desapercibido. Algunos me evitaban, otros hacían preguntas disfrazadas de curiosidad casual. El jefe nunca concretó la reunión que había mencionado. Supongo que decidió dejarlo correr, quizás para no empeorar el ambiente o para evitar un conflicto que no sabía cómo manejar. Sergio nunca volvió a escribirme. Lo bloqueé, sí, pero imaginé que quizás encontraría la forma de buscarme. No lo hizo. Y eso, aunque era lo más razonable, también me dolió. Me dejó claro que no era tan importante como yo había querido creer. Fui una distracción para él y una catástrofe para Javier. Esa fue mi herencia de esta historia. Hubo días en los que pensé en escribirle una carta a Javier. No para rogarle que volviera, porque ya había asumido que eso no iba a pasar, sino para decirle que lo entendía. Que ahora, con distancia, podía ver con claridad todo lo que él había hecho por esta relación y todo lo que yo fui dejando de hacer. No por desinterés, no por desprecio, sino por una mezcla de egoísmo, inconformismo y miedo. Miedo a envejecer en una rutina, miedo a no ser deseada, miedo a ser invisible. Pero no la escribí. No porque no fuera cierto, sino porque entendí que lo que él necesitaba no era una explicación tardía, sino mi silencio. Me lo dijo claramente, ya no le dolía. Y eso significaba que mis palabras ya no podían ofrecerle nada. Una noche de viernes salí sola. Fui a un bar donde solíamos ir cuando empezamos a salir. Pedí lo mismo que siempre pedía él. Me senté en la misma esquina. Observé a la gente, a las parejas jóvenes, a los grupos de amigos. Nadie me conocía. Era una sensación extraña, como si me hubiera convertido en alguien nuevo, o en alguien sin historia. Volví a casa caminando. Había bebido poco, solo lo suficiente para relajarme, no para olvidar. Al llegar, me miré al espejo del pasillo. No vi a una mujer destruida. Tampoco a una víctima. Vi a una mujer que había elegido mal, que había mentido, traicionado y destruido una relación que aún tenía vida, aunque yo no lo supiera entonces. No podía culpar a nadie. No podía escudarme en los tópicos ni en las excusas. Lo hice porque quise. Nadie me forzó. Nadie me empujó. Asumir eso fue lo más difícil. El lunes siguiente empecé a buscar piso. Uno pequeño, más alejado, sin recuerdos. No por huir, sino por empezar algo que no estuviera contaminado por todo lo que pasó. Me llevó varios días decidirme. Finalmente encontré uno en Lavapiés, con un salón minúsculo y una cocina que daba a la calle. Lo alquilé sin pensarlo mucho. Llamé a una empresa de mudanzas. Me llevé lo básico. Dejé el resto en cajas, en un trastero.
No sentí apego por casi nada. Solo empaqué fotos familiares y algunos libros. El resto podía desaparecer y no lo echaría de menos. Cuando por fin me instalé, pasé los primeros días sin hacer nada. No decoré. No cociné. Solo me sentaba en el sofá y escuchaba el ruido del barrio. Por primera vez en años me sentí completamente sola. Y no era una soledad triste. Era una soledad sincera. No había nadie a quien engañar, a quien agradar, a quien cuidar. Solo estaba yo. Y en esa crudeza empecé a entender qué significaba vivir con uno mismo después de haberlo arruinado todo. No para castigarse, sino para asumir que uno tiene que seguir viviendo incluso después de haber hecho lo imperdonable. No sé si Javier rehizo su vida. No sé si volvió a enamorarse, si confió de nuevo en alguien, si habla de mí o si simplemente me borró por completo. No he querido averiguarlo. No porque no me importe, sino porque entendí que su vida ya no me pertenece. Y la mía, por fin, es solo mía. Me gustaría decir que aprendí algo profundo, pero la verdad es más simple. Aprendí que los errores tienen consecuencias. Que el amor no es infinito. Que una traición puede borrar años de entrega. Y que la paz no llega cuando todo se soluciona, sino cuando aceptas que no todo puede arreglarse. Esa es la historia. No hay final feliz. No hay redención completa. Solo una mujer que entendió tarde lo que tenía. Y que ahora vive con ello, un día tras otro. Sin esperar perdón. Sin buscar comprensión. Solo intentando no volver a fallarse a sí misma.